Voy a intentar establecer algunas referencias respecto de qué significa y qué entendemos ahora por la construcción del poder popular. ¿Es válida esta categoría? ¿Es necesaria esta categoría? ¿Qué implica la construcción de esta categoría? Quiero partir de un primer elemento, y es en este momento, ahora precisamente, en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la información, la tecnología. ¿Qué significa hablar del poder popular? ¿Qué es hablar del poder popular? Porque puede parecernos, y así les ha parecido a muchos que provienen en distintos sectores de la izquierda, que ahora este es un término superado, que ya en este momento no se puede hablar de poder popular. Y entonces se habla, ¿no es cierto?, se dice que habría otras expresiones, otras categorías que expresarían mejor la posibilidad de construcción de un proyecto político alternativo. Y por eso quisiera precisar, conversar un poco sobre qué es esto del poder popular, cómo podemos entender el poder popular. En general, podríamos decir, ¿no es cierto?, que el poder popular es el conjunto de factores de poder, necesarios para el proceso revolucionario, conjunto de factores de poder. Y aquí vale decir un elemento importante. A veces nosotros dudamos de si es o no es necesaria esta categoría de poder popular, pero yo quiero detenerme un momento y decir, los sectores de la derecha política en este país y seguramente en otros países del mundo no dudan de la necesidad de construir, de mantener, de profundizar el poder de dominación de los sectores dominantes, de los sectores burgueses. No dudan un minuto y además no dudan en perfeccionar esos factores de poder. Mientras en nosotros hay discusión si profundizamos o no en esta categoría, en cambio, en los sectores de poder no dudan un minuto de la necesidad de mantener ese poder político. Y que tienen factores de poder, obvio que tienen factores de poder. Tienen factores de poder como por ejemplo el sistema financiero, el sistema económico. Vean ustedes, y hago una digresión, que en estos días que discutimos del Código Penal, dos de los tipos que más les preocupan a los representantes de la derecha ecuatoriana son los tipos que conocemos como pánico económico y pánico financiero. Pánico económico y pánico financiero. Esos son dos de los artículos. El código tiene como 1000 artículos. A ellos les preocupan dos: el pánico económico y pánico financiero. Y un diputado, Partido Social Cristiano, decía el otro día que con este código vamos a mandar preso a gente inocente a la cárcel. ¿Sabe por qué? Y se refería a estos artículos, porque dice que ¿qué es el pánico económico? ¿Qué es el pánico financiero? El pánico económico es propender rumores que puedan generar afectaciones a la economía, que puedan generar especulación, desabastecimiento, que puedan quebrar una economía. Entonces dicen que eso es un tipo penal impreciso, que esto falta precisar. Y el pánico financiero es precisamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con todas aquellas acciones que pueden desestabilizar el sistema financiero. Entonces, vean ustedes, a los representantes de la derecha les preocupa pánico económico, pánico financiero. ¿Por qué? Porque todavía el poder económico y financiero es un instrumento de poder de los sectores políticos dominantes. Es un instrumento de poder. De igual forma, los medios de comunicación, mayoritariamente los medios de comunicación, son un factor de poder de los sectores de la derecha política. Son un factor de poder. Miren ustedes cómo se han hecho eco precisamente estos artículos del pánico económico y pánico financiero. Son un factor de poder. Y podríamos nosotros seguir hablando y mirando de otras instituciones en las que hay disputa, pero que sin embargo siguen siendo parte del engranaje de poder de los sectores tradicionales, de los sectores oligárquicos y burgueses en el país. Por ejemplo, la iglesia. Obviamente,
en la iglesia hay sectores que trabajan vinculados profundamente con el pueblo, en las diferentes iglesias, pero al mismo tiempo hay otras posiciones en las que lo que hacen es sustentar política e ideológicamente un proyecto de dominación. Y podríamos seguir diciendo esas tensiones, podríamos seguir señalando esas tensiones. Miren, el día de hoy, algunos, los que tuvieron posibilidad de ver los noticieros, pudieron escuchar una declaración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Esta es una declaración absolutamente preocupante. El Comando Conjunto, utilizando el Twitter, ¿no es cierto? Como ven, utilizando el Twitter, el Comando Conjunto ahora dice que están preocupados porque porque el presidente ha señalado que en una de las leyes estamos discutiendo una reforma a las Fuerzas Armadas. Y a través de eso dicen que están preocupados. Pero esa preocupación, ¿qué manifiesta? Esa preocupación es una advertencia que no toleramos. La sociedad, si ellos están preocupados, la sociedad ecuatoriana está aún más preocupada, y al mismo tiempo no aceptamos ni su advertencia ni su amenaza. No aceptamos. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que hay cambios, y yo no quiero señalar que las Fuerzas Armadas conspiren contra los cambios que se hacen en el país, no creo que eso es adecuado ni exacto, pero sin embargo todavía hay sectores que piensan que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden perder ningún privilegio, y que si se les topa a las Fuerzas Armadas se está afectando al sistema democrático. ¿Por qué? Porque tradicionalmente han sido de los sectores que han constituido un factor de poder de la clase dominante. Entonces, hago esta reflexión porque muchas veces nosotros reflexionamos respecto del tema de la categoría de poder popular y ponemos en cuestión cuando lo que pasa en los sectores dominantes es que esa categoría es indiscutible. El poder tiene que ser conservado. Esa capacidad de influir y de tomar decisiones sobre la vida de otros, sobre la vida de la sociedad, sobre los asuntos del Estado, es un tema que no se discute y se preocupa por consolidar su factor de poder. ¿Cuál es el elemento central de estos factores de poder? Obviamente el tema ideológico-político. Ese tema ideológico-político que como dice Gramsci, es además no solo ideología, sino también es sentido común. Esto que nosotros pensamos de manera cotidiana, que pensamos todos los días, ¿no es cierto?, respecto de la situación de los niños, de las mujeres, de nuestra diversidad, como decía Miguel Ángel, y que incluso contaba su propio relato personal, es pensado o se ha ido asimilando durante décadas para que sea pensado como natural, para que sea visto como natural, la discriminación como natural, el maltrato a animales, niños, mujeres como natural, el maltrato a la naturaleza, la expoliación a la naturaleza como natural. El elemento ideológico ha sido el elemento fundamental de los factores de poder. Entonces, si nosotros estamos pensando en una perspectiva de liberación, en una perspectiva de construir el socialismo del buen vivir, no podemos dejar de pensar en que es necesario la construcción del poder popular. El día que dejemos de pensar en que es necesaria la construcción del poder popular, o si los procesos que estamos desarrollando ahora se caen, es porque no hemos construido el poder popular, porque no hemos sido capaces de solventar y de fortalecer ese poder popular. Este es un elemento crucial para nosotros. Este es un elemento que no se puede discutir. Debemos, y creo que esta mesa, ojalá podamos decir alguna cosa en este sentido, podamos decir, puede ayudar a construir, ¿qué es esto de construir el poder popular ahora en el siglo XXI, en el marco de un proceso democrático de transformaciones? Quizá ese es un tema que podríamos discutir, que podríamos pensar más. ¿Cómo construimos el poder popular ahora? Y yo quiero plantear, sin señalar ni tratar de jugar a establecer un recetario, decir dos o tres cosas básicamente sobre esto. Primero, con este gobierno de Correa, desde el 2007, lo que hemos buscado, lo que estamos logrando, es construir un bloque que
pueda constituirse como un bloque post-neoliberal. Es decir, ¿qué pasó antes del 2007? Que esto no permitió resolver los problemas principales del país, ni resolver los principales problemas de la democracia, ni dar respuestas a los problemas de la modernidad a los que hacía referencia Tatiana. No lograron, todo lo contrario, se agrandaron las crisis, se agrandó la pobreza, se profundizó la pobreza. Y eso mismo generó una crisis del bloque dominante, del bloque neoliberal dominante, y abrió las posibilidades para estos cambios y transformaciones. Estos cambios y transformaciones que tienen o que buscan o que tienen que profundizarse, solo pueden tener perspectiva en la medida que seamos capaces de construir el poder popular. ¿Cuáles son los elementos en los que se asienta esta construcción del poder popular? Primero, y esto quiero decir muy claro, para nosotros la construcción de este poder popular tiene un cimiento fundamental, ideológico, político, programático. Este cimiento ideológico, político, programático tiene un correlato, esta perspectiva política tiene un correlato institucional, que es la nueva Constitución de Montecristi, la nueva Constitución del 2008 que el Ecuador estableció. Es decir, si estamos buscando un proyecto de transformación, no podíamos tener los mismos marcos legales e institucionales que posibilitaron la construcción de un proyecto neoliberal. No podíamos seguir sosteniendo que la economía social de mercado era el fundamento de la sociedad. Teníamos necesidad de transformaciones fundamentales. Y ahí está, precisamente en la construcción de una nueva constitución, el cimiento político para la construcción del poder popular. La Constitución no es un documento jurídico, o no solo es un documento jurídico, es fundamentalmente un documento político. La Constitución es el documento más político de los instrumentos jurídicos, y es el instrumento jurídico, ¿no es cierto?, más jurídico de los políticos. La Constitución tiene una dimensión política, se refleja un proyecto político, y nuestra Constitución sienta las bases de lo que tiene que ser ese poder, ese poder popular. ¿Cuáles son algunos de esos elementos fundamentales que tiene la Constitución y que son el núcleo central en torno al cual construir ese poder popular? Primero, una reconceptualización del Estado, de la sociedad y de la democracia. Este es un elemento clave, reconceptualizar el Estado. El Estado, además, en su capacidad de planificar en el mediano y largo plazo, en su capacidad de poder regular, incluso a esto habían renunciado los neoliberales, incluso a regular, y sobre todo, el Estado en su capacidad de redistribuir. Si no hay posibilidad estratégica, si no hay posibilidad de regulación y de redistribución, no hay nueva perspectiva de Estado. Este Estado es un Estado que también toma parte, no es un Estado neutral, no es un Estado que pretende la conciliación, no, es un Estado claramente a favor de la redistribución, claramente a favor de mejorar los niveles de igualdad, igualdad social, igualdad territorial, igualdad generacional, igualdad de género, buscar construir en el marco de la diversidad, buscar construir una sociedad de justicia. Esta es la perspectiva de Estado. Luego, una nueva concepción de la sociedad, una sociedad que se moviliza, una sociedad que se autoconstruye para la defensa de un proyecto político y un proyecto de Estado. Y también una nueva perspectiva de la democracia. La democracia entendida como no superar o no dejar los elementos formales. Nosotros valoramos los elementos formales. De hecho, han sido los elementos formales tener presencia del presidente Correa en el Ejecutivo, tener una nueva asamblea, lo que nos ha permitido algunos de los grandes cambios. No desvalorizamos, pero no son suficientes. Los elementos formales, además de toda una serie de mecanismos de funcionamiento democrático. Nueva concepción del Estado, nueva concepción de la sociedad, nueva concepción de la democracia.
Nueva concepción de la relación entre la sociedad, entre el ser humano y la naturaleza. Esto también es un componente fundamental. Nueva concepción. Por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, en nuestra Constitución se prohíbe la privatización de los recursos naturales, se prohíbe la privatización del agua, se establece el carácter estratégico de esos recursos naturales, se busca eliminar la precarización laboral, se plantea que el régimen económico es social y solidario, porque el elemento fundamental, la razón de ser, es el ser humano. Esta Constitución instituye el Estado plurinacional, impulsa el proceso de participación ciudadana, impulsa el equilibrio interterritorial. Es decir, la Constitución cimenta las bases de una perspectiva de poder popular. Ahora, esa perspectiva de poder popular, que tiene un basamento en la Constitución, en la que se establece, en la que se construye una nueva forma de Estado, sociedad, una nueva forma de democracia, tiene al mismo tiempo unos retos. Tenemos en este momento unos retos profundos, ¿no es cierto? Que es efectivamente lo que en este momento nos toca pensar, cómo profundizamos para construir esta sociedad socialista, esta sociedad del buen vivir. Yo voy a señalar algunos de esos elementos que me parecen fundamentales plantearlos. El primero, ¿cómo logramos avanzar efectivamente en la democratización también de la matriz de propiedad? Mientras sea un país en el que la riqueza esté tan injustamente repartida, todavía es una revolución inconclusa. Es una revolución que ha logrado grandes modificaciones, que ha logrado avanzar en la redistribución, pero sigue siendo un elemento central la redistribución también de la riqueza en el país. Ese es un elemento central para nosotros y aún es parte del reto que debemos construir. Segundo, ¿cómo logramos pasar de una sociedad en la que se multipliquen los propietarios? Y aquí también tenemos aún inmensas deudas. Es cierto que hemos logrado con inversión estatal mejorar las condiciones de vida de la población, es cierto, pero aún nos corresponde, nos toca, ¿cómo? Con esta misma inversión estatal y regulando de manera adecuada al sector privado, ¿cómo podemos lograr democratizar también la propiedad en el país? ¿Cómo logramos, por ejemplo, que las grandes obras de infraestructura se construyan con actores de la economía social y solidaria, con actores cooperativos? ¿Cómo logramos que podamos construir los grandes programas de vivienda que se han hecho en este país, no recurriendo a las mismas constructoras de siempre, sino a los actores de la economía popular y solidaria? ¿Cómo logramos que los grandes proyectos estratégicos, ahora el país está haciendo grandes centrales hidroeléctricas, por lo menos un componente de esos proyectos pueda ser a través de economía asociativa, para lograr democratizar también la propiedad y sobre todo también poder democratizar que los recursos que el Estado invierte puedan ser mejor distribuidos a través de tener muchos propietarios. Este es otro elemento fundamental en nuestro proyecto. ¿Cómo lograr un tercer elemento? ¿Cómo lograr una mayor movilización de la sociedad? ¿Cómo lograr una mayor movilización de la sociedad? ¿Qué tenemos que heredar de la perspectiva de la izquierda de los 70, de los 80? Varias cosas, muchísimas, no renegamos de esos procesos. Para empezar, tenemos que heredar la mística con la que se trabajaba, la mística. Pero segundo, había unos elementos fundamentales de cara a esta democratización de la sociedad. Por ejemplo, lo que se entendía como control territorial. Ahora es necesario, es más que nunca necesario, la posibilidad de efectivamente que este no sea un poder solo que se ejerce desde el Estado, sino que pueda tener presencia organizada en perspectiva de poder popular, un poder que decide, que resuelve, que enfrenta, desde lo local, desde los barrios, desde las comunidades,
desde cada uno de los gobiernos locales. Esto es básico, fundamental. Debemos tener una sociedad movilizada. Yo no reniego de lo que hemos hecho. Los cambios institucionales han permitido cambiar la correlación de fuerza, nos han permitido estos grandes cambios que vive el país, pero no son suficientes si queremos sostener un proceso revolucionario. Es necesario la movilización de la sociedad, y para eso debemos recuperar este sentido de construcción territorial y que podamos efectivamente poder tener referencias locales en cada uno de los rincones de la patria, y aprendiendo de todo lo que este país ha vivido. Esas referencias territoriales tienen que ser referencias diversas, tienen que ser diferencias en las que podamos, ¿no es cierto?, tener presencia intercultural, tienen que ser alimentadas con la fuerza del espíritu de lo que son también nuestros pueblos ancestrales, de lo que son los pueblos afro, de lo que es el pueblo montubio, de lo que son las distintas expresiones que conviven. Miguel Ángel nos hacía una muy plena radiografía, bien linda, ¿no es cierto?, de qué pasa en su comunidad. Obviamente está la gente de su comunidad, pero hay gente que es de Pastos, hay Pastos, ¿no es cierto?, hay gente que es de Cayambe, hay gente que es de Pichincha, y hay nichos como yo que también participan en su comunidad. La comunidad no tiene por qué relegar a todos quienes viven en ese espacio territorial. Por lo tanto, recuperar la perspectiva de poder popular es recuperar la perspectiva de la diversidad. Y parte de esa diversidad también es de entender que en esa posibilidad hay distintas espiritualidades que pueden conjugarse. La espiritualidad laica, porque quienes nos reconocemos laicos, por supuesto que tenemos una espiritualidad. La espiritualidad laica, la espiritualidad que puede ser religiosa, y otro tipo de espiritualidades que nos ayudan a construir no solo elementos pragmáticos, político-ideológicos, sino también comunidades en las que se pueda pensar en la integralidad. Y ahí es necesario recuperar esto que también era patrimonio de la izquierda tradicional, el sentido de que no nos construimos solos, nos construimos en el marco del debate social, nos construimos a partir de la crítica y la autocrítica, nos construimos a partir de la comunidad. Estos son elementos referenciales, fundamentales, y si construimos territorialidad, poder popular en el territorio, en esa perspectiva, les aseguro que vamos a poder resolver otros problemas concretos como el del espacio público. Este es un espacio, no es una discusión menor. La discusión del espacio público es una discusión de la perspectiva del poder popular, y eso empieza desde lo cotidiano, desde cómo cuidamos nuestro espacio verde, ese espacio en el que sacamos, ¿no es cierto?, tenemos nuestros perros salen, se cagan en el espacio verde, y después en ese mismo espacio van nuestros guaguas y juegan, ¿sí? Si eso es de todos, si eso nos pertenece, eso es parte de la construcción del poder popular, porque eso tiene que ser pensado como una tarea municipal. La recuperación del espacio público es una tarea revolucionaria. La recuperación de la seguridad es una tarea revolucionaria, porque solo podemos tener una dimensión diferente, que no sea la dimensión punitiva únicamente, si logramos reconcebir el espacio y logramos reapropiarnos de ese espacio. Entonces, también hay que volver a pensar en las dimensiones del poder popular, en la recuperación de lo territorial. Y finalmente, porque tenemos necesidad de construir organización política. Tenemos necesidad. El movimiento político, el partido no es el fin. Cuidado con equivocarnos. El partido no es el fin. Es un medio. Pero sin el medio no hay revolución. Y sin revolución no hay cambio de las condiciones de vida de la gente. Por eso hay que construir el partido. Por eso hay que construir el movimiento. Un partido, yo aquí no voy a decir horizontal. No existe partido horizontal. Ese es un cuento, ¿no es cierto? No hay partidos horizontales. Hay que buscar construir partidos democráticos, en los que podamos fluir, en los que efectivamente podamos debatir, discutir, decidir. No hay, yo no creo, por lo menos, puede ser que exista eso como utopía, yo no creo en esos partidos. Los partidos son jerárquicos, pero al mismo tiempo deben ser democráticos, y hay que construir organizaciones democráticas. Hay que construir, y aquí está el reto, a partir de esa constitución hay que construir nueva hegemonía.
Solo vamos a poder sostener este proceso si construimos nueva hegemonía. Es decir, si logramos que eso se convierta al mismo tiempo en ideología y eso se convierta en sentido común. En sentido común, los valores que ahora expresamos, machismo, racismo, xenofobia, todo regionalismo, todos estos valores que a veces tenemos son sentido común construidos desde una matriz ideológica. La revolución ciudadana tiene que construir una nueva perspectiva también de la posibilidad de vivir entre seres humanos. Y para eso tenemos necesidad de profundizar este proceso con aportes ideológicos y tenemos necesidad de profundizar este proceso también construyendo y buscando que eso se convierta en ideología y en sentido común. Que aprendamos a ver nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas de escucharnos, nuevas formas para poder efectivamente construir ese poder popular. Este tema ahora es básico, compañeros y compañeras, y tenemos obviamente mejores recursos. Tenemos nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos disposición de instrumentos tecnológicos que hay que utilizarlos para la liberación. Hay que utilizar todos los avances científicos, tecnológicos, para poder comunicar de mejor forma nuestro proyecto, para poder construir una nueva sensibilidad ciudadana. Tenemos la obligación de construir y de entrar en la disputa en todos los sentidos. Miren, compartí hace un momento con la compañera, antes de empezar este panel, con esto voy a concluir, recibí un mensaje en el Twitter y me decía, si usted es legislador, si usted es parlamentario, ¿por qué no se corta el pelo? Sí, aquí, ahora, hace un ratito, ¿por qué no se corta el pelo? Pero esto no es ingenua esta pregunta. Esta pregunta parte ¿de qué? De una concepción de la estética del poder. ¿Quiénes eran los parlamentarios? ¿Quiénes eran hasta hace 15 años los parlamentarios? Sí, unos tipos, unos individuos, ¿no es cierto? Inaccesibles, inalcanzables, que pensaban que antes que revisar un ápice de algo para ser legislador, lo primero que había que ir es corriendo a comprar a una casi digo clínica de ternos, ¿sí? Porque les transforman a veces hasta la cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí? A una sastrería y hacerse todos los ternos de la vida, ir a la peluquería y a desentarse el pelo porque había que estar formal. Eso es una mierda, es parte de una estética construida, ¿sí? Es parte de una estética construida del poder. Si algo hacemos ahora es romper con esas estéticas, se acabó. Tatiana, yo hemos sido asambleístas constituyentes, legisladores ahora, ¿sí? Legisladores ahora. Y creemos, y cuando uno ve ahora muchos de nuestros compañeros que son candidatos a concejales, dicen, esto también es construcción de una sensibilidad diferente. Yo le dije, ¿qué es eso de lo formal? ¿Sí? ¿Qué es eso de lo formal? ¿Qué significa eso? Y hay que romper con esa estética del poder. Esa estética del poder que esta vez nos encartona, nos señala. Para ser diputado había que ser abogado, internado, pelicotos, zapatos lustrados, ¿sí? Esa era. ¿Sí? ¿Y qué intereses defendía? Los intereses de esos grupos de poder. Estamos construyendo una nueva estética. Aquí hay una nueva estética, también de ese poder popular emergente. De tal forma que ese también es un terreno de batalla. Y no hay que dejar de contestar, y no hay que dejar de estar en todas esas batallas. Porque lo fundamental, y para eso apoyados en las nuevas tecnologías, y también en el aparato institucional, hay que construir una nueva sensibilidad. Que la gente tenga cosas diferentes aquí y acá. Y si tenemos cosas de aquí y acá, vamos a poder solventar y solidificar este proyecto. Si no hay una nueva conciencia ciudadana, este proyecto siempre es frágil y cualquier momento se puede caer. Gracias.